Para dibujar la boca vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Esta línea de acá inferior será la línea inferior del labio. El labio inferior va a venir hasta esta parte de acá. Y más arriba de esta, dependiendo de qué tamaño queremos nuestra boca, vamos a hacer lo que sería en sí la comisura de la boca. En este caso vamos a tener presente que sea el mismo tamaño de hacia un lado que hacia otro. Entonces vamos a marcar hasta donde llegaría la boca, y que esa boca generalmente, por supuesto dependiendo de las características de las personas, va a llegar más o menos hasta la mitad del ojo. Sería como lo máximo. Entonces, dependiendo de si queremos una boca un poco más grande o una boca un poco más pequeña, podemos jugar con ese espacio, pero tampoco podemos hacerla muy pequeña. El promedio más o menos estará hacia la mitad del ojo. Noten acá como he curveado un poco la línea de la boca en esta comisura del labio. En esta parte he subido un poco acá y luego bajado como una especie de U pequeña y abierta aquí en la boca, y no una sola línea recta, porque el labio inferior y el labio superior pues tienen un volumen que hay que representar. Vamos a cuidar también acá abajo, cuando dibujamos el labio en la parte inferior, que tenga un tamaño más o menos similar. En este caso, este acá podría venir un poco más amplio. En el caso de los hombres, el dibujo del labio es un tanto más cuadrado, es decir, esta curva de acá es más amplia y no llega hasta la comisura de la boca, sino que simplemente la representamos aquí abajo. En el caso de las mujeres sí que podemos llegar marcando un poco la línea en el labio, porque a las mujeres se les marca un poco más y tienen los labios con más volumen que en los hombres. En este lado haremos lo que será la parte superior, el labio superior, y estaremos trabajando más o menos un poco más abajo de la mitad de este espacio que hemos diseñado acá arriba. Entonces más o menos por acá, hacia la mitad de este espacio más o menos, estaremos haciendo una pequeña V en todo lo que será nuestro eje central, que será la comisura del labio superior, lo que llaman el monte de Venus, y luego estaremos yendo hacia los bordes de nuestros labios. De hecho, creo que acá he subido mucho la línea, voy a bajarla un poco y a curvear. En las mujeres esta línea del monte de Venus se marca muchísimo, es mucho más puntuda, mientras que en los hombres es más curveada. Vamos a calcular que nos haya quedado paralela y que no quede, por ejemplo, más levantada hacia un lado que hacia otro. De esta manera entonces tenemos la nariz y la boca de nuestro personaje dibujados. Continuamos en nuestra sección de dibujo del rostro con las cejas. Las cejas son uno de los elementos más importantes en el rostro porque dan muchísima identidad. No solo definen género, sino que también definen características particulares de nuestro rostro. Vamos entonces a notar que las cejas tienen muchísimas formas y bien podrían empezar en todo lo que es este borde donde inicia el ojo, o bien un poco más adentro o bien un poco más afuera, y pueden ser más curvas o más rectas. En los hombres generalmente son un poco más rectas y en las mujeres dibujan un arco, y dependiendo del tipo de moda o el tipo de sociedad en la que viva esa mujer, pues tendrá o no una forma más definida. Vamos a estar trabajando una forma un poco más general. Estamos trabajando el rostro de un hombre, entonces vamos a hacerlas un poco más bruscas.
En este caso vamos a disponer que comiencen cerca a esta línea que hemos acabado de hacer en el ojo y que se vayan también muy pegadas a lo que será esta línea de las cejas. Vamos entonces a definir que comiencen un poco hacia adentro, cerca a esta línea frontal, a esta línea media, perdón, y vamos a dejar un espacio acá más o menos de unos 5 milímetros. Voy a comenzar entonces con una pequeña línea inclinada y voy a repetir esa línea en el sentido contrario en el espacio de enfrente. Vamos a tratar de ir trabajando de una forma simétrica entre un lado y otro. Si hacemos una línea acá, vamos a tratar de hacer esa misma línea aquí, con el fin de que nos queden similares las cejas. Esto hay que tenerlo muy presente, porque uno de los errores más comunes es que trabajemos primero en una sola ceja y después, cuando queremos lograr que la otra nos quede igual, se nos dificulta el trabajo. Aquí he trazado una línea recta y diagonal un poco. Vamos a cuidar que este espacio de acá sea más o menos similar al espacio que estamos estableciendo acá, para darle un poco de curvatura a la ceja. Y vamos a estar terminando esa línea más o menos donde estaría terminando el iris. Entonces, más o menos por este sector. Y después voy a estar bajando un poco esa línea, dibujando un poco de curva acá y terminando más o menos unos 5 milímetros hacia el lado en lo que sería nuestra borde de la ceja. Establecemos primero estas líneas rectas como guía para definir la forma de las cejas. Después podemos venir acá y trazar una paralela de esta, acá, y después una línea diagonal que nos junte estos dos espacios. Cuando estemos sombreando, vamos a poder pulir esta construcción de las cejas para que no nos quede de esta forma tan brusca y poder darle un poco más de forma, porque esa forma que tiene la ceja se construye a través del sombreado, tratando de dibujar como los pequeños pelitos que va teniendo la ceja. Entonces esto será nuestro esquema y después estaremos modificándolo para lograr un mayor realismo en esa ceja. Vamos a definir ahora lo que será el contorno del rostro. Para ello vamos a trazar un par de líneas que nos van a servir de guía luego del ojo, que será la mitad de este espacio. Tenemos 3 centímetros acá, entonces vamos a hacerlo a 1,5 centímetros. Vamos a repetir ese proceso acá, 1,5 centímetros, y también en la parte inferior. Estas líneas van a servirnos simplemente de guía. Este será entonces el borde del rostro y la línea que tenemos afuera nos servirá para hacer el borde de la oreja. Entonces acá vamos a poder crear nuestro rostro. El rostro también, por supuesto, va a cambiar mucho dependiendo de la fisionomía de cada sujeto. Hay rostros cuadrados, rostros ovalados, rostros circulares o rostros inclusive triangulares, en donde la mejilla y la barbilla forman ángulos muy cerrados o rostros un poco más cuadrados. Vamos a suponer, como en este caso es un hombre, que el rostro es un poco más cuadrado, y entonces sí podemos extender un poco esta línea de acá para que también nos sirva de guía, y esta del borde del ojo. Y vamos a tratar entonces acá desde esta línea del ojo, que sería aquí la línea del ojo, trazar una pequeña línea que entre un poco, más o menos unos 5 milímetros, ¿okay? Y que sea un poco diagonal acá. Vamos a empezar a generar una serie de líneas muy geométricas en un principio para poder establecer este esquema que estamos buscando, y luego vamos a estar generando una pequeña diagonal en esta intersección entre la línea del borde del ojo y esta línea
que acabamos de extender del borde inferior del rostro. De la misma manera que estuvimos trabajando en las cejas, voy a estar haciendo esto de forma simétrica, es decir, trabajo una línea en un lado y otra línea en el otro lado para ir logrando que nuestro rostro se vea igual en ambos lados. Acá he traído esta línea hasta aquí, marco más o menos esa distancia ahí y voy a bajar en una pequeña diagonal de ahí hasta este punto que habíamos marcado en un comienzo cuando extendimos estas líneas, que son las de los ojos, que nos va a permitir entonces marcar lo que será la barbilla. De esa manera tenemos la estructura externa de nuestro rostro y podemos, haciendo uso de esas líneas geométricas, luego simplemente volver a trazar una línea que ponga un poco más curvos esas esquinas, que curvee un poco las esquinas simplemente, y de esa manera lograr un borde del rostro que quede simétrico en ambos lados. Para lo que será la frente, vamos a tener en cuenta que esta línea, este espacio que hemos dispuesto acá será la frente y que acá tendremos entonces el cabello. Para ello entonces también estaremos utilizando como referencia, que podría ser una línea que se levante acá, simplemente de referencia, y podemos establecer una diagonal acá para marcar simplemente el cabello. Y aquí corre mucho al gusto que queramos establecer como de corte de cabello de nuestro personaje. Vamos a suponer que va a venir acá, voy a trazar una línea un poco más diagonal acá para que el cabello venga más de este lado, se parta aquí y venga desde aquí, cubra un poco de la frente y baje acá. Como pueden ver, estoy trabajando esto a partir de líneas rectas. Eso me va a permitir posicionar la forma que yo deseo antes de generar la línea completa de lo que quiero. Teniendo en cuenta que esta línea superior será el borde del cabello, entonces yo puedo venir acá y marcar el borde del cabello en este lado, traerlo hasta más o menos por acá para ir generando lo que sería el borde de la cabeza. Recuerden ustedes que acá vamos a hacer las orejas, entonces podemos ir bajando el cabello hasta ahí, también dependiendo del tipo de corte que queramos. Si queremos un cabello más largo, más frondoso, aquí estamos haciéndolo de la manera más sencilla posible. Vamos a estar dibujando entonces para finalizar lo que es el contorno del rostro, las orejas. En las orejas lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que la oreja viene entre la línea de las cejas y la línea de la nariz, vamos a estar empezando en esta zona del ojo generando lo que sería la patilla. Entonces podemos estar generando una línea diagonal acá, simplemente para marcar desde aquí el espacio, y acá ir generando unas pequeñas líneas que nos marquen la punta de la oreja. Entonces esta pequeña línea diagonal desde acá y esta otra diagonal desde acá, y luego hacia abajo marcando lo que será la punta de la oreja. Y podemos estar sacando más o menos desde aquí, desde el borde, 1 centímetro tal vez hacia acá, marcándolo para que nos llegue aquí el lóbulo de la oreja. Bien, y desde aquí entonces poder estar trazando una diagonal en este sentido, más o menos hasta lo que sería la mitad de este espacio, y luego inclusive bajar un poco esto desde aquí hasta que se encuentre con esa diagonal, y de esta manera entonces podremos estar marcando lo que sería el borde de la oreja.
estaríamos con lo que sería el borde de la oreja, y de esa forma podemos finalizar aquí el cabello. Marcar acá el cabello. El interior de la oreja va a constar de una serie de líneas paralelas, primero al borde de la oreja, que será nuestro radio externo de la oreja. Puede venir un poco hacia acá. La oreja también es uno de esos elementos particulares en cada persona que definen identidad de la misma manera que lo puede hacer una huella digital. Cada persona tiene el interior de la oreja diferente. Todas tienen distintas orejas. Aquí vamos a suponer que tenemos este arco interno de esta manera, una línea diagonal acá que viene de ese pico y otra que lo marca acá, simplemente para tener algo de referencia acá. Y estaremos entonces así creando las orejas. Y para finalizar, el cuello va a venir más o menos en esta misma línea del ojo que bajábamos, va a venir más o menos por ahí, también dependiendo de la contextura particular de nuestro individuo. Vamos a marcar acá un borde para establecer el esquema general de lo que podría ser un rostro. Luego estaremos generándole sombra.